Bueno, pues por ahora déjeme compartirle este siguiente, es el sexto estudio que estamos hablando de la clave del éxito. Hay un pasaje que le compartía en Isaías 52:13. Isaías 52:13, este lo hemos usado como un pasaje clave de lo por qué estamos hablando de este tema. Isaías 52:13 lo hemos usado como un lema, como una base de toda la serie. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque es una promesa que Dios ha dado, una promesa que Dios ha dicho. ¿Ya lo tiene? Quisiera que usted lo tenga y podamos leerlo. Dice así: He aquí, mi siervo, ¿qué? Será prosperado. ¿Y será qué? Engrandecido y exaltado. Y será puesto muy en alto. Fíjate, las promesas que Dios hace aquí son bonitas, son agradables, son grandes, ¿sí? ¿Le gustaría tener esas promesas para usted? Prosperado, engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Está hablando de una persona que ha tenido éxito, ¿estamos de acuerdo? Una persona que tiene el éxito en su vida. Pero ¿a quién está prometida ¿a quién está prometido esto? ¿A quién? A sus siervos. A sus siervos. ¿Y qué es un siervo? Una persona que sirve a alguien, que sirve a otro. Entonces, si queremos obtener estas promesas, dice, esto es para sus siervos. Y si usted se considera siervo de Dios, entonces usted puede perseguir esta promesa. Por eso estamos viendo cómo hacer para tener la clave del éxito en esta vida. Porque mucha gente piensa que la clave del éxito es tener mucho dinero, es tener una posición alta en una empresa o en el gobierno. Un éxito para muchas personas es tener posesiones, varias casas, varios terrenos, vehículos y negocios. Y mucha gente piensa es una persona de éxito solo porque tiene propiedades, porque tiene dinero, porque tiene posición. Pero para Dios el éxito es mucho más allá. Porque incluso hemos visto cómo es que hay mucha gente que aún con todo su dinero no son felices, viven en la depresión y terminan muchas veces suicidándose, quitándose la vida a ellos o sus hijos, porque aunque tengan todo el dinero no tienen la felicidad que solo Dios da. Entonces la clave del éxito es lo que Dios quiere darte en estos días. Y yo voy a basar este estudio ahí en el pasaje que está en Josué capítulo 1 que leyó Víctor, versículos del 1 al 9. Ya todos creo que entendemos que ni siquiera te necesito preguntar cuánto les gustaría tener éxito, porque creo que la mayoría lo hemos buscado y lo estamos buscando a través de tu trabajo, de tu escuela, de tu negocio. Pero hay dos opciones. Tú tienes enfrente dos opciones. La primera opción es buscar ese éxito a tu manera, buscar ese éxito con tus capacidades y con tu esfuerzo, con tu intelecto y con tu experiencia. Y lo cual está bien, o sea, vas a llegar a cierto nivel, vas a alcanzar ciertas cosas. Pero la otra opción es buscar ese esfuerzo en el poder de Dios, basar ese esfuerzo en el poder de Dios, buscar ese éxito en base al método de Dios y ya no en base a nuestro método personal. Dios nos dice cómo obtener el éxito en la vida. Y a veces estamos cansados y cuando llegamos a tener el éxito o según tenemos éxito ya estamos cansados que ni tenemos tiempo de disfrutar. ¿Cuánta gente gana mucho dinero en la oficina, en el negocio, en el trabajo y luego ni le queda tiempo para disfrutarlo con sus hijos, con su familia? Porque están buscando un éxito de acuerdo a sus métodos. Y Dios dice, yo tengo mis propios métodos que te aseguro que son mejores. Yo lo que quiero mostrarles es el método de Dios aquí. El método de Dios. Cómo es que Dios quiere llevarle al éxito. Y basándome en este pasaje voy a tocar tres cosas principales. La primera de ellas es que tenemos que reconocer la nueva administración. Segundo, visualizar la posesión. Y tercero, realizar tu primera obligación. Lo que quiero decir con la primera parte, la nueva administración, es un cambio de. Primero fue, ya lo intenté a mi modo, ahora quiero intentarlo a la manera de Dios. Tenemos que administrar diferente nuestra vida, porque si siempre hacemos lo mismo, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Y si ya lo intenté a mi manera, ahora tengo que cambiar, que Dios administre mi vida. Y segunda cosa, la gran posesión, estoy hablando de las grandes promesas que Dios nos ha dado. Que si lográramos entender, aunque sea un poquito, lo que Dios ha prometido y te ha puesto a tu alcance, de veras
Sería otra cosa si pudiéramos entender las grandes promesas que Dios te dijo, ya las obtuve para ti, nomás ven por ellas. Ya las gané para ti, pero ven por ellas, aquí están. Y la tercera cosa, realizar tu primera obligación, o sea, bueno, que nos toca a nosotros, en qué vamos a participar en este trato con Dios. Dios ya me prometió, dice que vaya por ellas, y cómo voy a ir por esa bendición. ¿Qué me toca a mí hacer? Muy bien, vamos a estar directamente en la primera parte, a reconocer esa nueva administración. Ahí en Josué capítulo 1, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Quisiera pedirle que cierre sus ojos y vamos a orar. Acompáñenme a orar. Yo oro desde aquí y usted puede acompañarme en silencio. Dios que estás en el cielo, en este momento queremos pedirte que tú nos hables, Dios. Queremos pedirte que tú limpies nuestros pecados, que nos des un corazón sensible, para que nada haya que se oponga a tus planes. Ayúdame, Dios, para decir lo que yo debo decir y refrena lo que no debo decir, Dios, para que tu palabra llegue íntegra a los corazones aquí presentes y que no sean mis palabras, sino sea tu palabra la que llegue a cada uno de nosotros, y que tengamos un corazón sensible, perceptivo, dispuesto para vivir aplicando cada cosa que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos hablando, déjeme moverle aquí un poquito. Ya, porque está vibrando mucho la tarola. ¿Cómo es que dice Dios a Moisés, a Josué? Mi siervo Moisés, ¿qué? Ha muerto. Ya. Él era el líder, el máximo líder, el gurú del liderazgo del Antiguo Testamento, el experto modelo de liderazgo del Antiguo Testamento. Moisés dice: se acabó. Aquel que te decía qué hacer ya no está. Aquel que te daba instrucciones ya no está. Aquel con el que corrías cuando se te atoraba la carreta y no sabías qué hacer ya no está. ¿Sabes qué? Te toca a ti. Ahora tú te vas a poner las pilas y vas a tomar la estafeta y vas a continuar adelante. ¿Te imaginas? Antes Moisés era el experto, tenía muchos años conociendo el liderazgo del pueblo de Israel. Josué pues no conocía mucho, había aprendido de Moisés, pero siempre había estado bajo el liderazgo de Moisés y bajo la protección de él. Ahora le toca a él ponerse las pilas y ahora él guiar en el liderazgo al pueblo de Israel. Un gran pueblo, enorme en multitud, pero también enorme en testarudez. A veces no entendían, daban muchos dolores de cabeza, y bueno, ahora le toca a él tomar el liderazgo del pueblo. Una cosa interesante aquí, déjeme hablar, por ejemplo, cuando algo similar cuando en el trabajo, en el negocio, en el gobierno, hay un cambio de líder. Cuando, por ejemplo, dice: se acabó, ya pasó Felipe Calderón, ahora viene Enrique, ¿qué? Peña Nieto. Bueno, cuando dicen en el trabajo: ¿sabes qué? Se fue el gerente y vino otro. Y por lo regular hay muchos cambios, ¿estamos de acuerdo? Por lo regular hay muchos cambios y algunos hasta son despedidos. Otros llegan y pintan todo de diferente color, mueven todo el mobiliario, todo es una configuración diferente a todo lo que hay ahí. Porque el nuevo líder quiere poner su personalidad. Ahora el nuevo líder quiere que se vea que hay un nuevo líder. Y entonces así es Josué. Dice: ahora ya se acabó la etapa de Moisés, ahora es la etapa de Josué. Y qué interesante, déjenme hablarte un poquito. Moisés en la Biblia, él fue el que recibió de Dios la ley de Dios. Por lo tanto, en la Biblia Moisés representa la ley. Moisés representa a la ley. ¿Qué es la ley? En el Antiguo Testamento tenían un 600 y tantos estatutos, los cuales tenían que cumplir. ¿Usted recuerda los 10 mandamientos? ¿Sí? Bueno, los 10 mandamientos era como un resumen de todos los estatutos que Dios les había dado al pueblo de Israel. Para poder ser salvos, tenían que cumplir con todos los mandamientos. Y si en alguno fallaban, tenían que ir y ofrecer un sacrificio expiatorio. Agarraban un animal, un cordero, un macho, o de las cabras o de los corderos, un becerro, una vaca, un toro, y lo sacrificaban
para Dios, para que perdonara ese pecado que habían cometido, esa falla que que habían caído en cuanto a la ley. Si no se guardaba la ley, no había salvación. Entonces era un esfuerzo constante. El hombre se salvaba por su esfuerzo de guardar la ley. ¿Sí me estoy explicando? El hombre se salvaba por su esfuerzo. Subraye usted esa frase. Por su esfuerzo en guardar la ley. Pero luego viene Josué. Dice, la etapa de la ley se acabó. Moisés ya murió. Ahora viene Josué. Josué, su nombre significa Salvador o Jehová salva. Es el mismo nombre que Jesús. Josué y Jesús, se podría decir hoy en día, eran tocayos, no más que en un idioma diferente, hebreo y griego. Pero la raíz es la misma, que significa Salvador o Jehová salva. Es el mismo Jesús. Y qué interesante que dice que habló a Josué, hijo de ¿quién? De Nun. Y Nun, el padre de Josué, significa perpetuidad o eternidad, algo que es eterno. Imagínate quién es el padre de Jesús. Dios Padre, que es eterno. Todo esto nos da un cuadro, una representación espiritual de Jesucristo. Josué representa a Jesucristo, Moisés representa la ley. Ahora, cuando Jesucristo vino al mundo, fue para decirte, ¿sabes qué? Ya no tienes que salvarte por tu esfuerzo. Ahora es por la fe en Cristo Jesús. Cuando viene Jesús, Él nos da la salvación por gracia. Por gracia, es de gratis, porque nos amó, porque me caíste bien, yo te lo quiero regalar. Así dijo Dios. Cuando envió a Jesús al mundo, fue para darnos la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, ya no por medio de nuestro esfuerzo en guardar la ley. No significa que ahora votamos la ley y ya no vamos a portarnos bien. No, la ley debe ser una consecuencia de que somos salvos y que tenemos el deseo de agradar a Dios. ¿Sí me estoy explicando? En el Antiguo Testamento, cuando Moisés era salvación, ¿en base a qué? Al esfuerzo por guardar la ley. Pero ahora cuando viene Jesús, la salvación es por gracia, por gratis, por medio de la fe en Cristo. Si usted tiene fe en Cristo Jesús, en su muerte, sepultura y resurrección, el que Él murió por sus pecados, y usted se arrepiente de sus pecados y pide a Dios perdón por ellos, y usted pone su fe plenamente en Cristo, dice Él, que de gratis le da esa salvación, aunque no hayamos guardado la ley. Eso es lo que Dios, es el cambio de administración. Antes era por esfuerzo en la ley, ahora es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Si vemos la diferencia, antes era por esfuerzo, ahora es por el poder de Dios, por la gracia de Dios. Antes dependía de nosotros por nuestro esfuerzo, ahora depende de que querramos poner nuestra fe en Cristo solamente. Muy bien, déjame leerte ahí en Gálatas 2:16 para explicar un poco más esto. Gálatas 2:16 nos da un panorama más claro. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley, sino por Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, usted se imagina que una persona, un ser humano como usted y como yo, sea capaz de guardar los 613 estatutos que había en la ley del Antiguo Testamento. Y que cada vez que peques, imagínate si lo trasladáramos a nuestros días. Antes alguien pecaba y tenía que sacrificar algo de su ganado para Dios. Que te dijera Dios, sabes que por cada pecado que tú cometas tienes que ofrecer 1,000 pesos a Dios para que quedábamos pobres, en la quiebra. Por cada pecado que cometas, cada mal pensamiento, cada mala palabra que salga de tu boca, cada cosa que tú hagas incorrectamente tienes que pagar 1,000 pesos. Imagínate que Dios te dijera eso. O sea, nos quedaríamos pobres. ¿Cómo? Le quedamos a deber, ¿verdad? Ahí para la siguiente oportunidad. Ahí me lo apuntas, ¿verdad? Pero gracias a Dios que vino Jesucristo y ahora la salvación es por gracia. Es un gran
agradecimiento que usted que tiene a Cristo en su corazón deberíamos tener. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahora ya no me tengo que esforzar para ganarme la salvación, Él me la dio gratis. Y si usted no tiene a Cristo, yo le invito a que usted pueda poner su fe en Cristo. Ya no tiene que guardar todas las obras de la ley, sino que ahora usted solamente con poner su fe en Cristo, dice Gálatas, por la ley nadie es justificado, sino por la fe en Jesucristo. Entonces dice la Biblia que ya no estamos bajo la ley, sino ahora bajo la gracia. Ya no estamos bajo Moisés, ahora estamos con Josué. Cambio de liderazgo. ¿Sí notan la comparación aquí? Muy bien, entonces vamos a hablar, a adentrarnos un poquito más. Para que una persona tenga el verdadero éxito, tiene que empezar por poner su fe en Cristo, ya no en sus obras. El éxito que Dios te quiere dar ya no está basado en tus obras, en lo que seas capaz de hacer, en tu intelecto, en tu buen comportamiento. Ya no está basado en eso, sino ahora es más importante que tú tengas fe en Cristo. El buen comportamiento debe venir como consecuencia de creer plenamente en Cristo. ¿Sí me estoy explicando? No crea usted que ahora Dios ya no quiere que nos portemos bien. No, eso ahora viene como consecuencia, no como requisito de una salvación. Ya buscamos ser felices por muchos años a nuestra manera, en nuestro esfuerzo, negociando, esforzándonos, desvelándonos, malpasándonos. Ahora Dios quiere que empieces a ser feliz, a buscar la verdadera felicidad en base a la gracia de Dios, como hijo de Dios. No es que dejen ponerle un ejemplo. Usted que es un papá, que es una mamá, ¿qué necesita su hijo hacer para que usted lo ame? ¿Es verdad que su hijo siempre tiene un lugar en su mesa? Aunque haya poquito, nos lo repartimos, pero su hijo tiene un lugar en su mesa, tiene un lugar bajo su techo y siempre va a estar bajo su protección. Así es Dios, somos sus hijos. Aunque sea como sea, hay un lugar en tu casa para Él. Entonces, si ya buscaste mucho tiempo buscar el éxito a través de tus esfuerzos, ahora yo te invito a que empieces a buscar el éxito a través del poder de Dios, a través de la gracia de Dios, porque Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Y qué interesante que dice aquí, versículo 2, levántate. ¿Qué significa levántate? Pon tu esfuerzo. Cuando va tu mamá en la mañana y te dice, ya levántate, son las 10. Ay, es sábado. Sí, pero levántate porque necesito que me ayudes. Levántate significa sal de la comodidad, sal de tu zona de seguridad. Tienes que empezar a caminar hacia lo que no estás tan tranquilo, tan a gusto. Y dice, y tienes que pasar este Jordán. Era un río que había que cruzar y del otro lado estaba la tierra que Dios les había prometido. Pero dice, para alcanzar la tierra que yo les prometí, tienes que cruzar este Jordán, tú y quién, y toda tu gente, todo tu pueblo. Ese Jordán representa la prueba que Dios pone en tu vida, y la bendición está del otro lado de esa prueba. Pero si tú quieres alcanzar esa bendición, ¿sabes qué? Necesitas levantarte primero y estar dispuesto a cruzar ese Jordán, pero no solo, sino con tu gente, con tu familia, con tus discípulos, con tus gente que depende de ti. No solo. De veras, yo a veces les recomiendo, no es bueno que te vengas solo y que llegues, estés bien puntualito en la mañana en la iglesia, y tu familia, no, pues ahí se quedaron, no estaban listos, yo me vine. Está bien que lo hagas una vez, pero digo, ya la siguiente, esfuérzate, ayúdales para que estén listos y venirnos todos juntos. Y estás tú aquí y tus hijos, no quisieron, no están listos, yo me vine. No te digo que te quedes con ellos tampoco, pero tienes que ser muy sabio para cruzar ese Jordán y traértelos a todos. Ese Jordán tiene que ver con ese momento difícil. Yo sé que algunos de ustedes están terminando su carrera en este semestre, ¿verdad que sí? A ver, levanta su mano, está terminando su carrera. Bueno, ponemos ahí 1, 2, ok, pueden bajarlo. Usted que sabe lo que se siente, alguna vez ha terminado su primaria, su secundaria y estás en lo último de los exámenes y parece que todos los maestros traen algo contra ti. ¿A poco no? Hasta parece que algo le contaron y ya te agarraron coraje y todos te están encargando y el maestro tal ya encarga una cosa y otro encarga otra, pero tú sabes que pasando a esta etapa del otro lado, ¿qué hay? Vacaciones.
Y es bien bonito, es bien padre salir. Salí de vacaciones y no me llevé ni una. ¿Sí o no? Cuando dices, ya me salí de vacaciones, pero me llevé 5. ¿Qué significa? Que no hemos pasado la prueba. Que en las vacaciones hay que estar estudiando porque regresando hay que presentar. ¿Sí o no? Pero cuando dices, ya me enfrasqué, pasé ese Jordán de los exámenes, pasé ese Jordán de la crisis económica, pasé ese Jordán, pero yo sé que Dios me lo puso y del otro lado hay una bendición. Mucha gente lo compara con el río Bravo. Pero ese es un sueño americano. Es un sueño americano, ¿eh? No estoy diciendo, ahí está el Jordán, el río Bravo. No tiene nada que ver. Ese es un sueño que muchas veces se convierte en pesadilla. Así es que, gracias a Dios por los que les va bien estando allá, pero hay muchos que no les va tan bien. Pero hablando espiritualmente, después de la prueba, Dios tiene una bendición para ti. Cuando la pasas correctamente. Porque si a lo mejor la atravesaste, pero no la pasaste correctamente, como aquel estudiante que pasó el periodo de exámenes, pero se llevó un montón, no ha pasado todavía, tiene que seguir estudiando aún en sus vacaciones. Entonces tenemos que enfocarnos, dice, levántate y pasa este Jordán. Ahora, qué interesante que en el capítulo 3, si ustedes se fijan en el capítulo 3, ahí aparece, capítulo 3 de Josué, aparece el momento en que Josué y todo el pueblo pasan el Jordán. No lo voy a leer, nomás quería mencionar eso en el capítulo 3. Pero en el capítulo 2, Josué manda 2 espías a ver la tierra que van a conquistar. O sea, ¿qué nos indica esto? Que Josué ya está seguro que el Jordán lo va a pasar. Porque desde antes ya está enfocado en la herencia. Desde antes ya está enfocado en la promesa. O sea, él dice, yo no vine a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Así es cuando Dios nos dice, oye, vas a pasar, que vas a ser doctor. Pues estoy estudiando medicina. No, tú voy a ser un doctor, Dios me va a llevar a hacerlo. Oye, que vas a ser ingeniero, que vas a ser licenciado, que vas a ser enfermero o enfermera. Y tú dices, pues estoy estudiando, a ver qué sale. No, espérame. ¿Quieres tener el éxito? Confía en que después de la prueba está la bendición. ¿Sí estamos de acuerdo? Dices, oye, que vas a poner un negocio. Pues ahí andamos, ¿verdad? No, confía, tienes que tener fe en el poder de Dios, en que Dios va a rendir tu negocio, en que Dios va a derramar bendición en tu carrera, que Dios va a derramar bendición en tu familia. Tienes que tener esa fe. Acuérdate que ya no es tanto por nuestro esfuerzo, ahora es más que nada por la fe que tengamos en Dios. Porque Josué no se enfocó en el Jordán. Oye, el Jordán, tengo que pasar el Jordán. El río Jordán en esas épocas iba caudaloso. Era un río tremendo, muy más bravo que el río Bravo. Y no era fácil cruzarlo. Tal vez un hombre adulto pudiera cruzarlo batallando, pero cruzar con toda la familia, con todas las maletas, porque ellos salieron de Egipto y no solo llevaban a la gente, llevaban sus posesiones, sus maletas, llevaban sus ganados, sus gallinas, sus vacas y todo lo que tenían, llevaban con ellos. Y cruzar con todo eso el río Jordán, imagínate. Sin embargo, Josué sabía que lo iba a cruzar por fe. Y ya desde antes mandó espías a aquella ciudad que iba a conquistar. Entonces te das cuenta, tenemos que entender el cambio de administración. Si usted ya lo intentó mucho en sus fuerzas, en sus métodos, a tu manera, ahora yo te invito a que lo intentes en el poder de Dios. Ahora inténtalo a la manera de Dios. Dios te pone una prueba y te dice, después de la prueba está el Jordán. Perdón, después del Jordán está la bendición. Pero primero tienes que levantarte, estar dispuesto a incomodarte, a arriesgarte un poquito, a salir de lo que todo tú ya conoces y dominas, ir a lo desconocido, meterte en cosas que a lo mejor nunca has hecho. Sabes que esto no es mío, pues no es lo mío, pero a lo mejor tengo que dominarlo si quiero llegar allá. Tal vez tú quieres un éxito en tu carrera, en tu trabajo, en el arte, en la música, en la pintura, en algo. Pero tienes que ir en el poder de Dios. Porque mira lo que sigue a continuación. Ahora nos da una probadita de toda la promesa que Dios te da. Lo que hay del otro lado del Jordán, imagínate. Lo que hay del otro lado. Si tú pasas el Jordán, mira lo que te tengo preparado. Dice el versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés,
todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todo lugar, ¿que qué? O sea, ¿qué significa eso? Que si pongo el pie aquí, esto es mío. Y si lo pongo acá, es mío. Y si voy corriendo y lo pongo acá, y si lo pongo allá en Santa Catarina, si lo pongo en Saltillo, y voy acá a Cadereyta, y voy a Apodaca, y voy a Miguel Alemán, donde Dios me prometió que donde ponga la pata, es mío. Pero va a llegar el momento que, ya me cansé de andar para arriba y para abajo. Bueno, tú decides. ¿Sí me explico? Ya me cansé, ya fui para arriba y para abajo y no habrá manera de que mande un mensajero. No, tú vas a poner el pie ahí. Y donde tú pongas el pie ahí va a ser tuyo. Pues que ya me cansé. Bueno, tú decides hasta dónde quieres. Tú decides hasta dónde quieres llegar. Y dice aquí, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Tal vez usted diga, bueno, no sé ni dónde queda eso, simplemente quédese con la idea, un gran y vasto territorio, tan grande que dice, hasta donde seas capaz de pisar va a ser tuyo. Y luego dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente. Obviamente va a haber gente que no quiere que tome esa posesión. Va a haber gente que no quiera que yo tome la bendición, pero dice, nadie se te va a oponer, nadie podrá contigo. Habrá competencia. En el negocio hay competencia, en el trabajo hay competencia y muchos son competencia desleal. Pero dice, nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Fíjate cómo, igual que como Moisés, solo que era por su esfuerzo. Ahora, por la gracia voy a estar contigo. Bueno, Dios le dice a Josué algo interesante. Ya te lo he entregado. Si te fijas como dice, ¿en qué tiempo está? Presente, pasado, futuro. Antecopos, pretérito. No. ¿Está en qué? Ya os he entregado. O sea que ya está hecho. Fíjate, qué interesante, ya te lo entregué. Cuando te dicen, si alguien te dice, oye, José Juan, este es tu papá, oye, ya te di para la semana. A mí, ¿qué horas? Pero él no sabe que se lo dejó con su mamá. Lo que tienes que hacer es llegar y limpiar toda la casa y tu mamá te lo va a dar. Pero ya está ahí, es tuyo. Es tuyo. Todo lo que seas capaz de limpiar en la casa representará tu semana. Vamos a decirlo así, un ejemplo, ¿verdad? Porque ya te fue entregado. Ya está en un tiempo pasado. Ya Jesucristo ya hizo su parte. A nosotros nos toca la nuestra. Imagínate, es como si alguien recibiera una herencia y si dijeran, oye, murió un pariente tuyo. No, ni sabía. Bueno, tenías un pariente y te dejó una herencia. ¿Cuánto? Pues me mandó esto en blanco, que tú le pongas la cantidad. Oh. Que tú le pongas la cantidad. Y luego dirías, ¿qué le pongo? ¿Cuántos? Los ceros que sea capaz de poner es lo que me van a entregar como herencia. Y no solo eso, aún te van a guiar para administrarlo correctamente, dónde lo vas a invertir, y te va a garantizar que va a estar bien protegido y nadie te va a andar asaltando, ni te van a pedir cuota, ni nada de eso. Va a estar protegido. Y muchos dijéramos, ¿sabes qué? Esto no suena a un ejemplo real. Nadie hace eso, ¿estamos de acuerdo? Nadie hace eso, ninguna persona que deja una herencia hace algo así. Aunque sea el más millonario del mundo, no puede hacer algo así. Pon tú la cantidad que tú quieras, no lo hace. Pero Dios sí lo hace. Dios sí lo hace. ¿Por qué? Porque el tamaño de Dios es mucho más grande que el nuestro. Por eso ni en nuestra mente se pudiera concebir el gran tamaño de la herencia que Dios nos ha entregado. Por eso dice, hasta donde seas capaz de llegar va a ser tuyo. Mira en Efesios 1:3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Acompáñeme ahí. Si usted no tiene una Biblia y puede leer con alguien, sería excelente. Si usted ve cerca de usted a alguien que no tiene Biblia y puede compartirle, sería bueno. Si no se puede ni una ni otra, pues entonces escuche lo que yo voy a leer. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ¿qué? Bendijo, tiempo pasado, futuro, presente, pasado, ya nos bendijo con toda bendición espiritual.
Ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, en los lugares celestiales ya para Dios ya somos bendecidos. Ya, acuérdate que para Dios no hay presente, pasado y futuro. Para Dios es todo un eterno presente. Dios tiene todo aquí delante de Él. Y dice, en los lugares celestiales, ya en la eternidad, ya Dios nos ve bendecidos. Ya Él hizo su parte. Lo único que falta es que tú hagas la tuya. Pero ya la bendición ya está dada. Segunda de Pedro 1:3. Segunda de Pedro 1:3 dice lo siguiente. Segunda de Pedro está casi rumbo al final de la Biblia y dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia, por su gloria y excelencia. Fíjate cómo dice, las cosas que pertenecen a ¿qué? A la vida y... Mira, aquí nos está hablando de dos cosas interesantes. Las cosas que pertenecen a la vida tienen que ver con las cosas seculares, físicas, tu trabajo, tu economía, tu salud, tu cuidado de tu familia, tu negocio. Dice, ya te dio todas las cosas que pertenecen a la vida. Escuela, trabajo, ¿sí? Pero también a la piedad, cosas que tienen que ver con cosas espirituales, tu ministerio, tus discípulos, la enseñanza espiritual que dejas a tus hijos, todas esas cosas, dice, ya te lo entregó. El fruto que Dios espera de ti, el fruto espiritual, dice, ya te lo entregó. Pero dice aquí, ya nos han sido dadas. ¿Por qué? Por su divino poder. Ya no es por nuestras fuerzas. Ya no es por lo que seamos capaces, por nuestra inteligencia o experiencia, es por el poder de Dios. Porque al final de cuentas tendríamos que decir siervos inútiles somos, porque solo hicimos ¿qué? Lo que debíamos hacer. ¿Verdad? Y dice que es mediante el conocimiento de Jesucristo. En la medida que tú conozcas a Jesucristo, y aquí nos va dando ya la clave del éxito. En la medida que tú conozcas a Jesucristo, es en la medida que Dios te va a ir liberando esas bendiciones. En la medida que tú conozcas a Jesucristo. Y ni siquiera está diciendo en la medida que te aprendas la Biblia, sino en la medida que conozcas a Jesucristo. Al aprender la Biblia debe llevarnos a conocer más a Jesucristo. Y así es como Dios va desatando las bendiciones para nosotros. Muy bien, regresando allá a Josué, capítulo 1, ya mencionamos cómo cada uno de nosotros ponemos la medida. Porque dice, donde pongas la planta de vuestro pie, ahí va a ser tu territorio. Yo recuerdo una ocasión, yo cuando era niño, yo vivía en Saltillo, y pasó una camioneta del DIF regalando mazapanes. ¿Alguien ha probado el mazapán? ¿Sabe rico? A todo mundo nos gusta el mazapán. Pero esos eran unos mazapanes nutritivos, vitaminados y que no sé qué. Y dice, vengan estaba regalándolos. Y unos llegaban con una bolsa que te lo llenen. Y otros llegaban con una caja. Llegaba un señor con una carretilla. Sí, te daban lo que tú quisieras. Y si pudieras llevarte una caja de las que usted te la podías llevar. Obviamente alguien llegaba con una bolsita chiquita. ¿Y no traes más en qué llevar? Bueno, la bolsa, del pantalón, en todas partes, quítate la camisa y échale ahí. Pero todos los niños ahí queríamos llevar. Pero ¿sabes qué? No traigo un recipiente más grande. Bueno, lo que alcanzas a llevar, nada más. Así es la bendición. Dios te dice, ¿de qué tamaño es tu recipiente? Es lo que te vas a poder llevar. ¿De qué tamaño es tu recipiente? Y yo recuerdo que ya cuando nos llevamos, pues me acuerdo que yo fui por una carretilla y llevaba ahí con mis hermanos, ¿verdad? Claro, ahí dependía de las fuerzas porque la carretilla pesaba. Después cuando llevamos toda la caja de mazapanes sabían horrible. No. Digo, o sea, como de paso, ¿eh? No sabía como los mazapanes que compramos aquí. No, como eran vitaminados y especiales, sabían horrible. Y me acuerdo que en mi casa teníamos unos marranitos que mi mamá engordaba. Se los dimos a ellos y se pusieron bien. Ellos alcanzaron la bendición. Pero lo que quiero resaltar aquí es el recipiente que tú lleves.
es la medida de la bendición que tú vas a alcanzar. Ese recipiente vamos a compararlo aquí con tu fe y con tu esfuerzo, porque Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, porque hasta donde tú quieras poner tu pie, hasta ahí va a ser tuyo. Cuando te canses de ir a poner el pie, ahí se acabó tu bendición. Entonces se acabó tu recipiente, ya no hay más bendición. Y luego en el versículo 5 nos habla de que nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá obstaculizar la bendición, ni podrá arrebatártela. ¿Sabes quién es el principal que quiere arrebatar tu bendición? Satanás, dice la Biblia, que es un devorador de bendiciones. Y la bendición que Dios te quiere dar, Él está listo para cuando te la dé, te la arrebata y se la lleva. Pero dice aquí: nadie te podrá hacer frente. Y aun cuando ya tienes la bendición, cuando te está yendo bien en tu negocio, cuando ya estás creciendo en tu trabajo, habrá envidia, ¿estamos de acuerdo? Habrá gente desleal que quiere tumbarte para crecer ellos. Muchos tendrán más recursos que tú, ¿estamos de acuerdo? Muchos competidores tendrán más recursos que tú, pero Dios te dice: nadie te podrá hacer frente. ¿Cuántos están estudiando en una universidad pública? En una universidad barata, sí, o sea, pero ¿cuántos están estudiando en una universidad donde el semestre te cuesta 80,000 pesos? Y cuando sales de tu universidad y vas al campo de trabajo y estás compitiendo con aquel que viene de una universidad que le costó no sé cuántos millones su carrera, y tú estudiaste en una universidad barata para el pueblo, tú vas a decir: oh, estoy en desventaja. ¿Sí o no? Muchas veces nos sentimos en desventaja, pero cuando Dios te ha dado la bendición y la has buscado en el método de Dios, Dios aún te sostiene. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. No importa si usas ropa de marca o ropa, no sé, del mercadito, o ropa usada. No importa, Dios dice: nadie te podrá hacer frente. Aunque el competidor tenga más recursos, Dios te va a proteger y estará contigo. Y en Romanos 8:31 dice que si Dios es por nosotros, ¿qué? Y dice: yo estaré contigo. Y cuando Dios está contigo, dice: ¿quién puede contigo? No sé si usted recuerda cuando estábamos chiquillos y hacíamos las retitas de fútbol. Todo el mundo quería escoger al quién, al bueno, porque teniendo en mi equipo al bueno, ahora sí, ¿quién se viene? Y había unos que nos escogían hasta el final, ¿verdad? Andaban echando un volado, a ver, el que pierda se lo lleva. El que pierda se queda con él. Pero al bueno todo el mundo lo escogía primero, porque estando contigo el bueno, ¿quién te puede hacer frente? Sí, estando contigo Dios, y Él lo ha prometido: yo estaré contigo, nadie te podrá hacer frente. Por eso en el Josué 1:9, versículo 9 del capítulo 1 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, o sea, no te acobardes, no tengas miedo, no desmayes. Porque cuando el miedo llega a tal grado, nos desvanecemos. ¿Cuánta gente por una emoción se asusta tanto? ¡Ah! Y la gente se desvanece. Sí pasa, ¿no? Pero es un ejemplo de esto que nos dice: cuando queremos intentar algo, intentarlo y nos estamos esforzando y luchando, ya me cansé, ya, y me desmayé, ya no quiero intentar más. Y dice Dios: no desmayes, tú sigue intentándolo, porque Jehová tu Dios dice que estará contigo donde quiera que vayas. Así es que aunque veas que las cosas no te están saliendo de momento como tú quieres, siempre confía en que Dios está ahí. Dios nos promete estar con nosotros donde quiera que vayamos. ¿Sí estamos de acuerdo? A donde quiera que vayas. ¿Sí? Ahora, ¿a qué lugares vas? ¿Ay? ¿A qué lugares vas? En la mañana estaba predicando Rito y él hablaba de una persona, no voy a mencionar el nombre, Rito, no te preocupes, de una persona que acostumbraba a llegar a su iglesia, no en esta, llegaba a su iglesia después de los saludos, después del tiempo del saludo. Por eso hoy no hicimos saludos, ¿se dio cuenta? Porque dice que él llegaba después de los saludos porque todo el mundo se daba cuenta que traía aliento alcohólico.
¿En qué lugares habrán dado el día anterior? No sé. Todavía trae el ponchis por dentro, porque el día de ayer anduvo quién sabe dónde. Y habrá momentos en que a lo mejor tú le quieres decir a Dios: oye, tú dijiste que a donde quiera que vaya, pero mira, hoy no vayas, aquí quédate, porque hoy me voy a portar mal, hoy no quiero que veas dónde ando. Y Dios dice: a donde quiera que vayas, donde tú piensas que nadie te está viendo, donde tú piensas que solo estás tú, donde tú piensas que al cabo mi mamá no me ve, mi papá no me ve, mi novio no me ve, el esposo, la esposa no me ve, nada, los hermanos de la iglesia no me están viendo, aquí es donde. Y te arrancas una cana y la tiras al aire. Y dice Dios: ahí estoy, porque es una promesa, donde quiera que estés, ahí voy a estar. Y aquí es donde viene el último punto. Tenemos que realizar nuestra primera obligación. ¿En qué consiste? Porque a lo mejor nuestro esfuerzo lo estamos enfocando a muchas cosas que no son necesarias, o que sí son buenas, pero no para darnos el máximo avance. ¿Cuál es nuestra primera cosa que debemos hacer? Versículos 6 y 7. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que las daría a ellos. Esfuérzate, porque esa bendición, dice, la vas a repartir. ¿Estamos de acuerdo? A repartir. ¿Cuántas veces tú te acaban de pagar en el trabajo la quincena, la semana, y llegas a tu casa a repartir? ¿Sí o no? Esto para el pago de esto, para el pago de aquello, para el pago de aquello, y hasta nos falta a veces. Pero lo que tú ganas no es para ti solo, ¿estamos de acuerdo? Llegas a repartir bendición. De que Dios te bendijo en un negocio, Dios te bendijo en tu trabajo, Dios te ha bendecido y llegas a repartir. Ahora, cuando la bendición es real, una bendición real que viene de Dios, siempre tiene que ver con transmitir esa bendición, repartir la bendición, que nuestra bendición alcance a otros. ¿Se acuerda usted ahí a Abraham en Génesis 12, versículo 2, le dice así, que haré de ti una nación grande, y dice: y te bendeciré, ¿y qué? Y serás bendición. Cuando la bendición viene de Dios, siempre tiene que ver con que no me quedo con ella solo, sino Dios me bendice y yo soy bendición a los que me rodean. A la familia, primeramente, dice la Biblia, primeramente a las familias, ¿verdad? Porque si dice aquel que no atiende a su familia es peor que un incrédulo. Entonces, repartir la bendición es una bendición real. Cuando tú repartes bendición, Dios te bendice aún más. Cuando somos tacaños, egoístas, bien Scrooge, ¿se acuerdan ya cerca de la película de Navidad? Aquel señor que solo atesoraba y atesoraba, y no repartimos, hasta ahí llegamos. ¿Se acuerdan ustedes? La semana pasada hablábamos de José, que Dios bendecía la casa de Potifar. ¿Por qué? Porque José estaba ahí y Dios bendecía a José, y la bendición de José alcanzaba para todos los que estaban en la casa de su jefe, su patrón, porque Dios está bendiciendo y la bendición tiene que alcanzar a los que están a nuestro alrededor. Muy bien, debemos esforzarnos por repartir esa bendición, pero también por obedecer lo que Dios nos dice. Dice el versículo 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Es la segunda vez que lo repite, 6 y 7, versículos 6 y 7, dos palabras. ¿Qué dice? Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para que le hagas de pleito a todo mundo. Muchas veces confundimos con el valiente aquel que, como en la lotería, ¿se acuerdan cómo viene pintado el valiente en la lotería? Con un cuchillote así en la mano y acá, y el botón desabrochado hasta acá, no, con las mangas así levantadas y así, ¿no? Está dispuesto a hacérsela de pleito al que se le ponga enfrente. Así la gente pinta un valiente, pero aquí habla de un valiente, el concepto de Dios de ser valiente. Dice aquí: sé muy valiente para cuidar, ¿qué? De hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Ok? Aquí es donde radica la clave del éxito. Aquí es donde vamos a poner todo nuestro esfuerzo y valentía. De esto depende el tamaño de nuestra bendición. Debemos esforzarnos por actuar conforme a lo que Dios nos dice en la palabra. Eso es ser valiente. Es más valiente aquel que es capaz de refrenar su ira, aquel que controlar su lengua,
Es más valiente aquel que es capaz de controlar sus reacciones que aquel que anda golpeando gente. Ese es más valiente, dice Dios, porque está esforzándose por guardar lo que Dios nos dice. Cuidar de no apartarnos ni a un extremo ni al otro, dice, ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a izquierda ni a derecha. O sea, no te vayas a los extremos. Hay gente muy religiosa que piensa que eso agrada a Dios y piensan no sé, haciendo cosas, hablando de cierta manera, y piensan que el hablar bonito, como hermano, ¿cómo está? Que Dios le bendiga, y casi sienten que eso es lo que les da la santidad. ¿Me estoy explicando? Se van a cierto extremo que dicen, no, es que si tú no vas a este evento, si no vas al encuentro juvenil, es que este es un vil pecador. Es que si tú no haces esto otro, es que de plano estás fuera de la voluntad de Dios. Eso es irte a un extremo. El otro extremo sería, no hagas nada, todo se vale aquí. Al cabo es por gracia. El otro extremo sería eso. Ya Dios te regaló la salvación y no te la va a quitar. Entonces haz lo que tú quieras, se vale todo. Ese es el otro extremo. El equilibrio siempre está en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios que hay que hacer? ¿Qué dice Dios que debe ser nuestro comportamiento? Pero no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, ni a un extremo ni al otro. Esa es nuestra principal obligación. Es lo único que Dios nos pide para hacernos prosperar en todo lo que emprendas. Y aquí es donde se encuentra el principal oponente. Porque Dios nos dijo, nadie te podrá hacer frente. Eso nos quedó claro, ¿verdad? Pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti mismo? Dios te va a proteger de todos los que quieran hacerte frente, pero tú, ¿qué vas a decidir? ¿Hasta dónde tú vas a querer esforzarte en obedecer a Dios? ¿Hasta dónde tú vas a querer hacer lo que Dios quiere de tu vida? Porque estamos acostumbrados a hacer lo que yo quiero y no lo que Dios me pide, ¿sí o no? Estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, y por eso al hombre, al ser humano normal, le cuesta mucho trabajo y se le hace casi imposible, ¿sí o no? ¿Sí ha escuchado usted eso que gente dice, oye, es que es bien difícil obedecer a Dios? Es imposible, no, todo lo que tú me estás diciendo no se puede. Yo ya soy así, ya llevo 30 y tantos, 40 y tantos años, 20 y tantos años de ser así. No voy a cambiar de noche a la mañana, eso no se puede. ¿Ha escuchado expresiones así? Es imposible cambiar. Pues para el ser humano que lo quiere hacer en su fuerza, en la ley, es imposible. Pero para Dios, en la gracia y en el poder de Dios, ahí no es imposible. Ahí sí se puede. Sí se puede. Y aquí es donde tenemos que estar decididos. Dios nos protege de los opositores, pero de ti respetará siempre tu decisión. Si tú no quieres, perfecto. No quieres esforzarte. Tú quieres traer un recipiente tan chiquito para cargar tu bendición, perfecto, es tu bendición la que tú te vas a llevar. ¿Han escuchado ese cuento donde no es real, ¿verdad? Es ficticio? Se dice que en una ocasión iban los 12 apóstoles y Jesús les había dicho, tráiganse una piedra cada quien, lo han escuchado, ¿verdad? Y que unos llevaban una piedrota, otros chiquita, y Judas llevaba una piedrilla y iba jugando con ella así, en el camino, se le echaba la bolsa y la sacaba. Y luego cuando se sientan a comer, dicen que Jesús oró por las comidas, y la piedra se convirtió en pan. Y todos con su panezote, ¿verdad? Y Judas con su panecillo. ¿Por qué? Porque buscó la comodidad. Bueno, yo no voy a entrar en el resto del chiste, pero lo que quiero entender, lo que quiero que entendamos es, dependiendo de qué tanto tú te quieres esforzar, será tu bendición. Depende de qué tanto tú estés dispuesto a esforzarte. Pero a lo mejor podemos decir, oye, espérame, hace rato me dijiste que ya no es en base a nuestro esfuerzo, que ahora es en el poder de Dios. Sí, así es. Pero que cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero no le dice, ponte a entrenar al ejército, ponte a enseñarles estrategias de guerra, ponte a fabricar armas, ponte a enseñarles defensa personal. No les dice eso, entrénalos, maniobras de guerra. No les dice eso. Aquí entra donde a veces el punto que nuestro esfuerzo, hacia dónde debe ser enfocado. ¿Hacia dónde va a ir enfocado nuestro esfuerzo? Dios no le pidió entrenarse en las cosas militares ni de guerra. Simplemente le dice en el versículo 8,
¿Qué le dice en el versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios no le está pidiendo a Josué que se entrenara en el arte de la guerra, que fabricara armas ni entrenara a los soldados. Le está pidiendo: esfuérzate en cumplir lo que yo te estoy pidiendo, nada más. Esfuérzate en obedecer, nada más. Yo me encargo del resto. Esfuérzate y no te apartes ni a un extremo ni al otro de lo que yo te estoy indicando aquí. Yo me encargo del resto. Y a veces nos hemos enfocado solamente en las otras cosas que tienen que ver con nuestra superación, con nuestro desarrollo, y nos olvidamos de lo principal, que es obedecer a Dios. Ahora, no estoy diciendo que los estudiantes van a dejar de estudiar y hacer tareas. Ya no voy a esforzar en eso, ya ahora voy a dedicarme nada más a obedecer a Dios. Bueno, pues obedecer a Dios también te dice que seas responsable con tus tareas, ¿sí? Obedecer a Dios también implica que seamos responsables en el trabajo, ¿sí o no? Obedecer a Dios también implica que seas ejemplo donde quiera que te muevas. Obedecer a Dios también implica que seas honesto en tus tratos con tus clientes o tus patrones, tus proveedores. Obedecer a Dios también implica que seas honesto con la gente con la que tratas. Si tú te enfocas en obedecer a Dios, dice Dios: yo me encargo en lo demás. Pero no pierdas de vista, lo que haces, lo haces por obedecer a Dios. Dios dice que muchos trabajan solo como sirviendo al ojo, o sea, mientras los están viendo. Pero Dios dice: tú trabaja como que estás trabajando para Dios. Y si tú eres responsable en tu tarea, en tus exámenes, sea porque quieres ser ejemplo como hijo de Dios, porque estás obedeciendo a Dios. Tú quieres obtener una carrera profesional, una maestría, un doctorado, que sea porque quieres llevar en alto el nombre de Dios y quieres ser influencia a mucha gente, una influencia positiva de lo que puede hacer Dios con tu vida. Si solo lo haces es que si tengo una licenciatura gano más dinero, y si tengo una maestría mucho más dinero, y voy a ser famoso, voy a crecer, mucha gente me va a conocer. Entonces te estás enfocando en la carne, en lo físico, en tu esfuerzo. Pero si tú le das el lugar a Dios primero y lo haces en el método de Dios, lo hago porque quiero obedecer a Dios, lo hago porque quiero llevar el nombre de Dios lejos, entonces estás usando el poder de Dios en tu vida. ¿Cómo le voy a hacer? Si a la gente le parece tan difícil obedecer a Dios. El versículo 8 me da la clave: que nunca se aparte de tu boca este libro. La clave para empezar a transformar nuestra vida está ahí, en pasar tiempo en la palabra de Dios. Dice: nunca se aparte de tu boca. Es decir, ¿quieres que todo te salga bien? Y así prosperar en todo lo que emprendas. ¿Cuántos dirían amén? ¿Quieres que todo te salga bien y prosperar en todo lo que emprendas? Entonces debes guardar lo que la Biblia dice, según el versículo 8. ¿Sí? Fíjate, déjame lo leer otra vez. Entonces dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué dice? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Eso es lo que tú quieres? Amén. Entonces dice: tienes que guardar todo lo que está aquí escrito. Oye, es muy difícil, parece imposible, ¿sí o no? La mayoría de la gente puede decir eso. Pero, si fijas el inicio, que no se aparte de tu boca, que medites. O sea, si pensamos en la palabra constantemente, meditar en ella. El meditar es el reflexionar y buscar, analizar lo que Dios dice. Y no dejamos de hablar palabra de Dios, entonces nuestra vida irá transformándose. ¿Sí me explico? Ese es el punto. Que Dios nos está diciendo: es que no puedes cambiar tu vida porque solo le dedicas a Dios los domingos en la mañana. Y eso cuando hay día soleado. No puedes cambiar tu vida. Bueno, estoy de acuerdo, gente que está batallando con su salud. No estoy diciendo de que alguien que trabaje o algo así. Pero ¿cuánto le dedicamos a Dios para meditar en la palabra de Dios? Y dice: por eso no podemos transformar nuestra vida
Porque es muy poquito el tiempo que pensamos en la palabra de Dios, muy poco el tiempo en que meditamos en la palabra de Dios, muy poco el tiempo en que hablamos de la palabra de Dios. Por eso no podemos transformar nuestra vida. ¿Alguien usa computadora hoy en día? ¿Te ha pasado que de repente la computadora está bien bloqueada, trae muchos virus, ya no avanza, se bloquea y tienes que apagarla y prenderla? ¿Sí? ¿Y qué haces? ¿Cómo? La reinicias, pero eso es otra vez, o después de un rato va a volver a bloquearse, va a pasar lo mismo. Cuando llegas a ese punto que tiras tu computadora, si alguien dice sí, avíseme, yo voy por ella. ¿Qué haces con esa computadora? ¿La regalas? ¿Cómo la arreglas? ¿La pagas para que descanse? ¿La formateas? ¿En qué consiste el formatear una computadora? Se borra todo lo que hay ahí y le metes programas nuevos. ¿Sí o no? Y todos los virus y cosas, bichos y cucarachas que había adentro salen, porque viene lo nuevo. Así es la palabra de Dios. A veces nuestra mente no podemos cambiarla porque ya hay mucho virus aquí adentro. Y recuerda que nuestro comportamiento nace en nuestro pensamiento. Y si en nuestro pensamiento tenemos tantos malos pensamientos, tantos virus, de repente así hacemos cosas que no son correctas. Hay que empezar a borrar y poner cosas nuevas. Empezar a instalar programas de Dios, vamos a decirlo así. Pensar en la palabra de Dios. Entre más tú pasas tiempo con Dios, más tu vida va a ser transformada. Romanos 12, capítulo 2. Romanos 12, capítulo 2 dice: no os conforméis a este siglo. O sea, no te hagas de acuerdo como es la sociedad actual. ¿Sí? ¿Estamos bien? Dice, no os conforméis a este siglo, Romanos 12:2, sino que transformaos. ¿Cómo nos vamos a transformar? Por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. O sea, la única forma como vamos a cambiar nuestra manera de actuar es por cambiar nuestra manera de pensar. Aquí lo dice claramente Dios. Lo dice en Josué 1:8, nos lo dice en Romanos 2:12, que si queremos obedecer más a Dios, tenemos que pasar tiempo meditando en la palabra de Dios para que la palabra abunde en nuestros pensamientos y abunde en nuestros corazones. Pero si solamente dedicamos a escuchar palabra de Dios los domingos en la mañana, créeme, va a ser bien difícil, va a ser imposible transformar nuestra vida. Por eso le invitamos, la iglesia está abierta los domingos en la tarde para todo aquel que quiera conocer palabra de Dios. Le invitamos, hay grupos departamentales de adultos, de jóvenes, de adolescentes, para que usted se agregue y tu mente sea más llena de palabra de Dios. Se le invita. Hay discipulados, si usted quiere tomar un curso de discipulado para que usted aprenda más palabra de Dios. Eso es lo importante, es la raíz. Para que nuestra mente sea transformada, tenemos que pasar tiempo con Dios. No sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando te juntas mucho con una persona, se empiezas a tener actitudes similares a la persona, ¿sí o no? Hablas igual, caminas igual, haces gestos iguales. Si tú te juntas mucho tiempo con Dios, vas a empezar a actuar como Dios lo haría a través de tu persona. Esa es la clave. La mente de Cristo está escrita aquí. Dice la Biblia que esta es la mente de Dios. Y si usted se empapa de la mente de Dios, su mente va a ser transformada. Y cuando transformamos nuestro entendimiento, se transforma nuestro comportamiento. La gente fracasa en obedecer a Dios porque pasan tiempo demasiado solo enfocándose en lo que no debo hacer, no debo hacer, no debo hacer. Mucha gente dice, no debes tomar, no debes fumar, no debes hacer esto, no debes hacer aquello. Y andas así como policía, te vi andabas haciendo eso, andabas haciendo aquello. Y nos enfocamos tanto en el no debo, no debo, no debo, que nos olvidamos de lo que sí debo. ¿Sí me estoy explicando? Si tú te enfocas en lo que sí debes, tendrás la fuerza para superar lo que no debes. Y Dios te dice que lo que debes hacer es pasar tiempo leyendo, pensando, meditando, hablando palabra de Dios. Y eso te va a dar la fuerza para contrarrestar lo que no debes. Déjame ponerte un ejemplo. En estos tiempos
de gripa y enfermedades respiratorias, todos estamos propensos a contagiarnos de gripe. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien no se quiere enfermar y dice, es que no debo estar en lugares donde haya una persona enferma de gripa, es una manera de no enfermarse. ¿Estamos de acuerdo? Y se sube al camión, a la ruta, allá a la ruta 82, al 228, y se asoma y hay alguien ahí con gripa, bájate porque no vas a contagiar. No puedes hacer eso. Y vas a la escuela, al salón de clases, si hay alguien ahí estornudando, salte por favor porque me vas a contagiar y no quiero enfermarme. ¿Puedes hacer eso? Vas a la oficina o vas al trabajo y tienes que, todos los que tengan gripa, sálganse porque no me quiero enfermar. No puedes hacer eso. Y ni siquiera puedes decir, no voy a entrar a la oficina porque me enferman. No, tienes que estar ahí. Entonces, así actúan las personas que dicen, no. Cuando hables, no hables malas palabras enfrente de mí porque yo soy cristiano. Por eso dice Dios, esos extremos tampoco son correctos. Y si vas en el camión y el chofer tiene una música ahí desagradable, por favor quite su música porque yo soy cristiano. No puedes hacer eso. ¿Qué hay que hacer entonces? Una persona que no quiere enfermarse, aunque ande enfrente y juntándose con gente enferma, ¿qué tiene que hacer? Alimentarse bien, vitaminarse, vacunarse, dormir bien, para que sus defensas estén ¿qué? Fortalecidas. Y aunque esté enfrente de alguien que esté estornudando, mis defensas están fuertes. Pero si no he comido bien, si no me he vitaminado, si no he dormido bien, soy presa fácil de cualquier virus. Así es lo espiritual, hermanos. Así es lo espiritual. ¿Por qué tan fácil caemos en las tentaciones? Porque no nos hemos fortalecido en la palabra de Dios. La palabra es el alimento, es la vitamina que fortalece nuestras defensas espirituales. Por eso Dios te dice, esfuérzate en esto. Esfuérzate, no en aislarte de la gente que no conoce de Dios, no aislarte de la gente malvada, no. Esfuérzate en meditar, leer, estudiar, hablar palabra de Dios, y eso te va a fortalecer espiritualmente, para que aunque andes en medio de todo valle de sombras, Dios está contigo. Para aunque andes en medio del fuego, no te quemarás, y cuando andes en medio de las aguas, no te ahogarás. ¿Cuánto tiempo pasamos a la semana expuestos a la tentación? Una persona que es iracunda, que es corajuda, ¿cuántas veces al día puede estar expuesto a que alguien lo haga enojar? Alguien que le gusta el chupirul, ¿cuánto tiempo en el día estará expuesto a esa tentación? Alguien dice, no hay quien te compre un litro de leche, pero quien te piche una cerveza no te va a faltar. Alguien que tiene su debilidad por el sexo ilícito, oye, pasa por una refaccionaria y está un póster de una muchacha con poca ropa. Y nada tiene que ver, pero por donde quiera están, en los postes panorámicos y en todas partes, ¿sí o no? Oye, entonces estamos expuestos y no podemos ir por la calle así con los ojos cerrados porque no quiero ver, no quiero ir, no. Pero sí tengo que fortalecerme. Claro, Dios dice, huye de la tentación. En cuanto dependa de nosotros podemos huir. Tampoco puedo decir, bueno, voy a tomar, al cabo yo estoy bien fortalecido, voy a hacerlo. No estamos hablando de eso. Siempre en primera opción, cuando dependa de nosotros, dice Dios, huye de la tentación. Pero va a haber momentos en que no puedas apartarte de la tentación tan fácilmente, porque no puedes aislarte del mundo. Tienes que estar en contacto con personas enfermas de pecado, y tenemos que ser luz. Antes que ser contagiados, tenemos que contagiar con la luz. Así es como Dios espera que podamos cambiar nuestra vida. Y si somos capaces de meditar, pensar la palabra, hablar de la palabra, y no solamente dedicar los domingos en la mañana, créeme, vas a transformar tu vida. No porque yo lo diga, Dios lo dice. Ya lo intentaste a tu manera y quizás has fracasado, pero ahora Dios te dice, aquí está el método que te estoy dando, hombre. Pasa tiempo en la palabra de Dios. Dedica más tiempo a escuchar, a leer, meditar, a hablar de la palabra de Dios, y tu vida será transformada y podrás obedecer más a Dios. Entonces ahora sí, no te apartarás ni a derecha ni a izquierda, y guardarás todo lo que está escrito aquí y lo que dice Dios. Entonces harás prosperar tu camino y entonces todo te saldrá bien.
Ese es el método de Dios. Ese es el método de Dios. ¿Cuántos aquí quisieran empezar a trabajar en el método de Dios? Levante su mano. ¿Cuántos aquí están dispuestos a decir, sabes que yo voy a empezar a meditar más en la palabra de Dios? No solo el domingo en la mañana, voy a empezar a dedicar más tiempo a disfrutar de la palabra. ¿O cuántos podrán decir, sabes que yo antes lo leía, pero ahora ya hace tiempo dejé de leerlo? Antes yo estaba en la iglesia más constante, pero ya no lo estoy haciendo. Antes asistía a los grupos, asistía a los jóvenes, asistía a los adultos, pero lo he dejado de hacer y yo quiero retomarlo. ¿O cuántos dirían, a mí me interesa empezar a tomar un discipulado en esta iglesia? Levante su mano. ¿Cuántos pueden decir, a mí me interesa empezar a tomar un discipulado? Ok, puedo ver sus manos. Es aprender la palabra de Dios, pero recuerda, aprender palabra de Dios nos debe llevar a conocer a Dios. Más que conocer la Biblia, aprendernos la Biblia es conocer a Dios, para relacionarnos y que se nos contagie su carácter a nosotros. El carácter de Cristo que se vaya formando en nosotros. Es la única manera de alcanzar la clave del éxito. El título de hoy fue Esfuerzo y Valentía para alcanzar el éxito. Ya no estamos hablando del esfuerzo por hacer las obras, yo, mis fuerzas, sino en el método de Dios. Dios me pide que me esfuerce para leer la Biblia, que me esfuerce para meditar la Biblia, que me esfuerce para hablar la palabra. Es lo que yo te estoy invitando en esta mañana. Que enfoques tus esfuerzos en la palabra de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a empezar a redoblar su esfuerzo de meditar en la palabra de Dios? Levanten su mano. Meditar en la palabra. Hablar de la palabra. ¿Cuántos están dispuestos a donde quiera que yo vaya, voy a hablar de la palabra? Levante su mano. Cuando alguien, ok, yo puedo ver su mano, puede bajarla. Cuando alguien dice, ¿quién manda en esta casa? ¿Quién manda? Alguien va a decir, no, manda el papá. Y la realidad es que no, manda la mamá. Y lo mejor es, vamos a ver qué dice Dios. Que Dios tiene la primera y la última palabra en las decisiones de esta casa. Eso es hablar palabra de Dios. Eso es hablar palabra. Que cada vez que tú das un consejo, sea basado en la palabra. Si es un regaño, basado en la palabra. Eso es lo que yo te estoy invitando a empezar a aplicar en tu vida. Si realmente quieres obedecer a Dios en todas las cosas escritas, no desviarte a derecha ni a la izquierda, para que Dios te prospere en todo lo que emprendas y que todo te salga bien. ¿Tú no quieres eso? ¿Cuántos pueden decirle a Dios, oye, yo quiero esa promesa, Dios? Yo quiero que lo que emprenda tú me prosperes. Tengo en mi mente iniciar un negocio, quiero que tú lo tomes en tus manos. Quiero que tú bendigas y derrames bendición sobre mi negocio. ¿Cuántos quisieran pedirle eso a Dios en esta mañana? No quiero que confunda usted y vaya a pensar que le voy a decir, ven y aquí deja las escrituras de tu casa y ven, tráeme tu televisión y Dios te va a bendecir. Ven, siembra. No te voy a decir eso, no. Lo que te quiero decir es, busca esa prosperidad para tu negocio. Busca crecer en tu carrera profesional. Busca ser el mejor en tu trabajo, pero más que por tu esfuerzo, por el método de Dios, por obedecer a Dios. Mientras está la música, vamos a orar. Y si usted en esta mañana quiere decirle a Dios, yo estoy dispuesto a empezar a poner todo mi esfuerzo. Me ha costado, honestamente puede decirle a Dios, me ha costado, Dios, he batallado en obedecerte. ¿Cuántas veces he prometido que ya voy a estar viniendo a la iglesia y de repente no regreso? Me desaparezco, pero ya voy a empezar a hacerlo. Es el esfuerzo que Dios te pide hacer. Tal vez es por eso que no te está yendo bien en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, porque no estás buscando la bendición de acuerdo a como Dios quiere.